Hola, ¿qué tal amigos de Entre Ollas y Sartenes? Bienvenidos a un programa más. El día de hoy me siento muy contento y estoy de manteles largos. Hoy quise tirar la casa por la ventana y bueno, el día de hoy tengo a mi favorita. Siempre lo he dicho y lo voy a decir en donde sea. El día de hoy me acompaña en la conducción la chef Azucena. Chef Azucena, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Y bueno, el día de hoy también tenemos un super invitado de lujo. No, bueno, el tema de hoy va a estar buenísimo y vamos a hablar sobre algo que la gente nos ha estado pidiendo bastante. Se encuentra con nosotros el sommelier Óscar Rangel. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar aquí y pues quiero mandarle un saludito a el chef Kenneth, que ahorita está un poquito delicado de salud, pero qué mejores manos, ¿no? Gracias. Aquí está la chef. Y bueno, pues entonces, gracias a todos por seguirnos. Los que no nos estén siguiendo ahorita, pues hay que conectarse en www.astl.tv. Ahí estamos, Entre Ollas y Sartenes. Y bueno, les mencionaba, vamos a hablar el día de hoy un tema muy importante, que son los vinos. Me han estado preguntando en muchas ocasiones, los vinos, ¿por qué un vino? Y bueno, dije yo, pues hay que invitar al experto, hay que traerlo y que nos enseñe toda esta parte, aparte que es paisano de Sinaloa, entonces mira, ¿no? Y me trajo un regalito, como que viene, como dicen en el norte, toreándome, ¿no? Me trajo un regalito, muchísimas gracias. Y bueno, para empezar, me gustaría saber cómo es que Óscar Rangel comienza en este mundo de los vinos, o sea, ¿cómo nace la inquietud? ¿Por qué no a lo mejor estudiar o ser maestro de leyes o de química o física? ¿Cómo es que Óscar Rangel comienza? O de ballet. O de ballet. Exacto. Qué bien. La inquietud porque de lo único que he trabajado, Salomón, es en un comedor, en un restaurante. Y es muy interesante y además la gente pregunta, como tú bien dices, también en un comedor, pregunta mucho de qué vino, con qué plato y por qué tengo que empezar. Y sobre todo en la época que yo iniciaba, pues no, en el restaurante no había gente que tuviera un gran conocimiento para llegar con precisión y pedir una botella de vino. Y sentí entonces la necesidad de estudiar esto. Claro. ¿Okay? Estudié, me incorporé a las filas del claustro con el maestro Juan Muñoz en su primera visita a México, donde él formó una cantidad importante de expertos y sommeliers en el tema del vino, hace ya 20 años. Ya bastante tiempo, Así pero es. este tema es un tema muy interesante en lo personal. Creo que yo pasé por esta etapa en la que decía, es que los vinos, y yo creo que la chava está de testigo, siempre que en clase nos decía, el vino es que sabe a alcohol. No, es un tema muy interesante y es como tú vas conociendo un poco tanto de la historia como el tipo de uva, dónde se cultiva, la tierra. Es un tema muy interesante. Ahora, me gustaría saber cuánto tiempo ya en todo esto. O sea, Pues te digo, en el tema del vino, pues estamos cumpliendo 20 años. ajá. ¿Ya? Y dando cursos, clases y demás, casi 19. Casi 19 en diferentes instituciones educativas y en capacitación para restaurantes de pues, casi todo el país y América, ¿no? Estamos trabajando desde hace 19 años en el tema del vino y con una muy buena aceptación, te lo puedo plantear. Claro, eso me encanta. Pero hay alguien detrás de usted, la mamá, el papá, alguien que digo, bueno, ¿por qué no estudiaron vinos antes? ¿No? No, definitivamente. La familia, nadie. En Sinaloa, donde acabo de estar, tuvimos la fortuna de tener algunos vinos allí con la gente de la cadena de restaurante del Palomar de los Pobres. Y la verdad es que fascinante por las carnes que tienen y los vinos que encontramos ahí en la localidad. Una maravilla, se fascinaron los invitados de estarle conociendo este tema de la armonización, porque con todo respeto te lo digo, la cerveza es la reina de las bebidas ahí, ¿no? Claro. Buena cerveza. Sí, sí. Pero hoy estuvimos en actividades con vino y la verdad es que la respuesta fue fabulosa. Bastante buena. Y bueno, hay que romper con este paradigma de que la gente dice que ciertos vinos van con algunos platillos. ¿Qué tanto hay? Por ejemplo, que el vino tinto va con carnes rojas, que el vino blanco tiene que ir específicamente con carnes blancas, que el rosado es para postres, que el espumoso no lo puedes combinar que con chocolates. ¿Qué pasa en eso? O sea, No, definitivamente, Salmón, chef. Lo que pasa es que hay que buscar elementos que
tu vino encuentre en el plato. Claro. Hoy, si tenemos la oportunidad, vas a probar ese vino tinto muy excepcional en España, podríamos decir casi único en España, de uva Merlot, pero es dulce. No hay tintos dulces de calidad y este tiene mucha calidad, lo van a corroborar ustedes. Entonces, le va ideal para postres, para quesos y demás. O sea, aquí tenemos un tinto, rompiendo el paradigma que tú comentabas, ¿no? Un tinto para postres por el dulzor, tiene aproximadamente 75 gramos de azúcar por litro este vino, de tal suerte que tiene, pero también tiene algo a favor, es el elemento que te platicaba, la acidez. La acidez que va de maravilla con los taninos y la textura de los postres, ¿no? La textura dulce de los postres, sobre todo si es de queso, que tú preparas muy buenos postres de queso. Uy, no, bueno. Los blancos, bien, los blancos son más ácidos, ligeramente más ácidos, porque la acidez es estructura de vida en los vinos. Y el vino blanco, como no tiene taninos, el enólogo lo manda al mercado con un poco más de acidez para que viva más tiempo, 2, 3 años. Y esta acidez te va a permitir entonces armonizarla perfectamente bien con productos del mar que tienen ya la salinidad natural del mar. Entonces recuerda que cuando tenemos una ostra buscamos algo ácido, un limón para ponerle. El vino es una maravilla con los productos del mar. Pero no quiere decir que los tintos no vayan bien con una cantidad importante de platos del mar. Camarones en salsa de tamarindo, camarones, estos que están muy de moda con coco, los pescados, el zarandeado, los pescados de Guerrero, una cantidad importante de recetas, con algunos tintos. Van bastante bien. Van bastante bien y los espumosos, los postres que les quieras poner, los platos de sal que le quieras poner por la acidez y la burbuja que te limpia el paladar y te permite estar percibiendo todo lo que tiene un plato. Definitivamente, esto es una armonización. O sea, no hay límites con el vino. Nada más es cosa de buscar los elementos para encontrar el vino adecuado en cada platillo. Muy interesante. Algo que, bueno, tengo el honor de que el sommelier haya sido mi profesor de vinos. Aprendí muchísimas cosas de él. De hecho, como bien lo comenté el chef Irving, a veces es como la idea de que pues sabe alcohol, ¿no? No sabe bueno porque de repente hacen la armonización o la cata y uno empieza a escuchar al sommelier que dice, huele a guayaba, tiene notas a miel, y uno lo huele, no, le huele a alcohol. Entonces está muy interesante este tema porque además pues el sommelier tiene una amplia experiencia. En la escuela muchas veces nos hizo realizar catas que la gente dice está prohibido, ¿no? Chocolate, tacos al pastor. Una vez hicimos unas gringas y pues se puso ahí con nosotros o sea, se puede a eso. buscar, claro. Eso sí, yo me quedo sorprendido porque ¿cómo es que yo voy a combinarme unas gringas o unos taquitos con vino, no? Y la verdad es que muy buenas combinaciones, pero bueno, viene aquí un poquito el acostumbrarse a despertar otra área también del cerebro, ¿no? Empezar a buscar aromas que ya tenemos guardados, ubicados, como la manzana, pero que tenemos que probar el vino a conciencia para poderlo conocer, ¿no? El sommelier la verdad es que es una eminencia en esto. En esta parte los vinos, pero ahora platíqueme, ¿qué tipo de uvas hay? Pues hay una cantidad de uvas importantes, las más importantes son como 40, 45 uvas para hacer buenos vinos. Buenos vinos, porque todo se puede fermentar, todo tiene azúcar, pero definitivamente hay variedades que no te permiten hacer vinos para la guarda. Finalmente no bebemos el vino de inmediato. Algunas geografías lo hacen y lo consumen, como es Italia, que tiene más de 1000 uvas haciendo vinos. Pero 40, 45, por ejemplo, la Chardonnay por la textura, por la grasa, la mantequilla, la piña de la que estábamos hablando, por ejemplo, la manzana, son variedades, es una variedad que te da vinos para platos claros, intensos, o carnes sin salsas intensas. O sea, la uva Chardonnay es definitivamente la reina de las uvas blancas. Wow. Y si vamos a la Cabernet Sauvignon, que es la reina de las tintas, esta tiene una tanicidad de la mano de vegetales y especies como la pimienta y demás. O sea, no es tan complicado ponerle pimienta a un plato de carne que tenga su jugo, que no esté muy cocida. Un Cabernet Sauvignon sin mayor pretensión le va de maravilla. ¿Okay? Recordemos que la grasa que tiene la carne te apoya con los taninos en el paladar. Este juego de taninos y grasa es una fábula cuando lo tienes en boca. Perfecto. Pues, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresando nos platica toda esta parte de qué es una cata, cómo se tiene que hacer, Claro. todo lo que sucede dentro de nuestra boca al momento de
de estar probando un vino y pues vamos a platicar un poquito más acerca también de las características que debe tener una botella, cómo es que deben de leer la etiqueta y toda esa parte. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con más. Dentro de ese sartenes se encuentra con nosotros el sommelier Oscar Rangel. Vamos a un corte. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues ya estábamos de regreso en el programa más rico, diría el Chef Kenneth, y seguimos platicando de este tema tan importante que son los vinos. Y bueno, entre el corte ya platicamos que el chocolate, que los tacos, que una infinidad de cosas, ¿no? De las cuales podemos nosotros probar como tal, pero platicábamos de estas sensaciones que suceden en boca cuando estamos probando un vino. Tiene que ver mucho la calidad de la uva, la tierra donde se cultiva. Pregunta sería, ¿México es un buen productor de vinos? ¿Tiene una buena producción de uvas para que den una buena calidad de vinos? Excelente el terreno de México, ¿eh? Excelente. Y tenemos mucho terreno. Pues hay países productores importantes en el mundo que caben en Chihuahua, en Sonora. O sea, tenemos mucho donde y tenemos buenos vinos, ¿eh? Vinos de muchísima calidad, reconocidos. Están dando la vuelta al mundo nuestros vinos, ¿ok? Y países exportadores de vinos nos están comprando vinos. Eso te habla de la calidad. Ya no es el tequila, el mezcal o las frutas exóticas que producimos con excelente calidad, sino son vinos que ellos tienen. Entonces esto es importante.
Es muy importante los vinos mexicanos, las uvas, los productores bien organizados, pequeños productores y grandes productores, trayendo uvas de todas partes del mundo para producir vino. Así que México estamos a lo grande en esta parte, ¿no? Así es. Ha tenido un crecimiento bastante amplio en el consumo de vino también, ¿no? Así es. La participación también de los restauranteros ofreciendo vinos mexicanos cada vez es como más potente, y también la gente se está quitando el miedo de probar los vinos, de pedirlo, ¿no? Decía hace un momento el sommelier, no me ven en una taquería pidiendo mi copa de vino, pero ya hay mucha gente que la verdad se está atreviendo a probar el vino, como que había muchos tabúes, ¿no? Ahí relacionados al consumo del vino y respecto a cuándo y cómo tomarlo. Pero bueno, el sommelier nos va a explicar un poquito acerca de cómo se hacen las catas de vino. Bueno, sí, para empezar, ¿qué es una cata? Una cata definitivamente es el análisis del vino. Nosotros catamos los vinos para muchísimas cosas. Primeramente para ver que esté en buenas condiciones de salud. Un vino tiene que ser saludable. Tenemos también la idea de llevarlo en base a sus aromas y sabores, estos aspectos organolépticos que alimento. ¿Okay? Cuánto tiempo guardarlo y en qué momento lo vamos a sugerir. Porque un vino intenso de taninos o intenso de acidez definitivamente no te va a funcionar con una entrada o antes de empezar a comer. Entonces tenemos que hacer todo ese bagaje de información para los jóvenes que van a vender el vino en los restaurantes. Esto es una cata, un análisis organoléptico del producto, del vino, desglosar la parte olfativa, la parte visual, la parte del gusto. Claro, y ahí es donde ya vas descubriendo todos estos aromas que se desprenden. Ahora, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, que yo destape mi botella? Y porque hay vinos que los destapas y desprende aroma al instante. Sí. Entonces, hay vinos que también todavía tienes que oler el corcho, toda esta parte. ¿Qué sucede o qué pasa? ¿Qué tiempo tienen de conservación o de cosecha, no sé, para que desprenda todo ese aroma? Sí, definitivamente, lo del corcho, el pasar el corcho una vez que lo sacas es definitivamente buscarle algún defecto al vino. Ahí se concentran los defectos del vino. Así es, Perfecto. no necesariamente tiene que oler a corcho el vino, puede tener muchísimos aromas y tienes que identificar porque hay vinos, grandes vinos que están guardados mucho tiempo, que tienen aromas animales muy marcados, a sudor y demás, pero es la misma estancia del vino en la guarda, en la botella. Y tendrías que abrirlo, por eso decantamos, pasamos el vino tal vez a un decanter o lo ponemos en la copa y rotamos la copa para que abra a todos los aromas naturales que son primarios, secundarios o terciarios, que son los de barrica de un vino. Entonces es ahí donde encontramos. El corcho solamente lo olemos para encontrar tal vez algún defecto que tuviera tener el vino. Y hay que oler el vino siempre de la copa precisamente también por lo mismo. La fase olfativa en el aspecto de la cata es fundamental. Ahí desechas un vino definitivamente, sin necesidad de probarlo. Y eso también es importante porque a veces, recuerdo que siempre nos decía, ¿no? Hay gente que guarda vinos que no son para guardar y cuando los abre pues ya están totalmente avinagrados. Cuando los prueban dicen es que el vino no me gusta, ¿no? Pero es porque probaron un mal vino, en malas condiciones y no porque el vino por sí solo esté mal elaborado. Pero el vino, si dura más tiempo, también es mucho mejor, me imagino. Bueno, debe tener un proceso. Claro. ¿Okay? El clima en el viñedo es fundamental. Eso nos habla de que este vino será diferente al año anterior o al año siguiente. ¿Okay? Y si tiene estas características de calidad el fruto, te va a dar vinos que hay que poner en la barrica. Una vez que lo pones en la barrica, el vino tiene muchísimas oportunidades de vivir más tiempo que si no tuviéramos el efecto, el clima, el favor del sol en el viñedo. De tal suerte que entonces este mismo vino del año anterior tuvimos que consumirlo pronto y el vino de este año, donde tenemos un clima excelente, lo podemos poner en la barrica y guardar mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? 10, 15 años. Hay vinos que te viven hasta 100 años. ¡Wow! De ese tamaño. O sea, ahí eso me apliqué el dicho que entre más viejo el vino es mejor o algo así, no sé. Algo así dice, Mientras más, ¿qué es? Mientras más viejo es mejor. Algo así. Dígame a mí. Él llega al rescate de nosotros. Y bueno, ahora, platíquenme cómo debo de leer la etiqueta del vino para saber si es un buen vino, de qué año es, de qué tipo de uva, de dónde viene, toda esta parte.
Ok, bien. Nosotros tenemos que leer la etiqueta, primero la variedad, si viene en la etiqueta, si la ostenta, porque en los lugares donde hay reconocimiento del productor, del vino por geografía y demás, no ostenta la etiqueta, entonces tendrías que irte a la geografía. La geografía, una geografía es diferente a la otra por el terreno, por el clima, y la uva adecuada a ese clima, pero en este caso tenemos una variedad que es Merlot. Si te gustan los vinos tintos, si no te gustan muy tánicos, si no vas a poner mucha grasa o muchas especias en tu platillo, Ok. el Merlot es ideal porque es de los tintos. Te puedo casi asegurar que el que menos taninos tiene de dulzor en su tanicidad, y por eso yo creo que este productor cosechó y logró este vino con uvas casi pacificadas. Al momento de pacificar las uvas, hay una mayor concentración de azúcar, y esto te va a dar como resultado un vino de calidad, si hay uvas de calidad bien trabajadas. El otro aspecto es la mano del hombre. Este hombre que cosechó las uvas justo en el momento que la debe de cosechar, porque también tiene que tener acidez todavía. Claro. No todo es dulzor. Y entonces, esto es bien importante. ¿Cómo leer una etiqueta? Bien, en el Nuevo Mundo, todo lo que es América, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, los vinos ostentan la uva que lo hace en la etiqueta. Y ahí te vas dando cuenta de qué uva te gusta más. Yo soy de vinos blancos intensos, entonces me gustan los vinos de la Borgoña, los chardonnays, que tenemos grandes chardonnays allá. ¿Okay? O me gustan las mezclas bordalesas, donde la Cabernet Sauvignon, esta uva tánica, tiene Merlot y tiene otras uvas. O me voy a la Tanat, que me gustan los vinos con mucho tanino, o la Malbec argentina, que también tiene mucha potencia, es ideal para las carnes. Perfecto. Aquí tendrías que ir viendo por geografía, ubicando, tal vez investigando, o preguntándole al sommelier o mesero que te atiende, cuál es la uva que te recomienda, tú que no tienes todavía la experiencia de haber tomado muchos vinos, y me gustan los vinos suaves, entonces tráeme un Merlot, o tráeme una uva de Gamay, un vino de Gamay, para que no me pegue mucho el tanino, que es con lo que nos encontramos con los jóvenes en México cuando llegan a la universidad, que no han probado vinos tintos. Dice, yo los taninos los hago a un lado, pero ya después de 3 ejercicios o 4, ya vuelven a poner la copa otra vez para que les sirva, ¿no? Pero eso es definitivamente ir investigando, ir viendo, y ir observando cuál es tu variedad favorita de uva, ¿no? Perfecto. Esto es definitivamente. Somi, aparte, bueno, uno nunca termina de aprender. Usted es un diccionario del vino abierto. ¿Dónde podemos aprender más acerca de esto? ¿Usted está dando clases, da cursos? Sí, estamos trabajando de la mano con un club de chefs, que es Batel Club. Con Batel Club en el IFAL tenemos curso los sábados y los lunes, los sábados a las 9 de la mañana y los lunes a las 5 de la tarde. En Toluca estamos abriendo un curso que nos solicitaron los parrilleros, porque venden muchas parrillas, lo que te platicaba de Sinaloa, pero el vino como que no les hace juego, y la parte del costo como que no lo trabajan adecuadamente, porque no tienen el consumo del vino. Si te tomas una Coca-Cola, pues bien, por los que toman Coca-Cola, la cerveza me encanta, pero el vino es el acompañante ideal para una carne, ¿no? Y hay muchos parrilleros en el Estado de México, y estamos ya por empezar el 15 de noviembre en Toluca, y tenemos una cantidad importante de cursos, aparte de los vinos, los aceites, los tés, las cervezas. Ahí estamos a sus órdenes. Sí. En el IFAL. Pues cualquier dudita que tengan, me mandan un mensajito, un inbox a la página, y pues ahorita el Somi me deja todos los datos, y yo, mire, como dicen aquí, como aguacate, yo le mando a todos los que quieran el curso, ¿no? Y pues vamos a pasar a la parte más rica, que es el destapar la botella, porque yo tengo una duda sobre ese sonidito que se genera al destapar una botella. Entonces, enséñenos a destapar. Usted que es el sensei de los vinos. Gracias. De los descorches. Exacto, enséñenos a destapar una botellita. Te agradezco. Bien, voy a empezar por platicarles que las medias botellas, regularmente en tintos y en blancos, son para consumo inmediato. No es el caso, porque estamos hablando de una cosecha tardía, de una uva que esperaron que pacificara, casi pacificara, para poderla recolectar y hacer este vino, fermentar este jugo de uva. Bueno, después de presentar, si es que vas a dar un servicio de presentar la etiqueta, que nunca tomarla de aquí, para que el cliente vea que tenemos todavía esta cápsula que nos habla de la integridad del vino, que no ha sido
descorchado este vino o rellenado y demás. En algunos de los casos es muy importante mostrar la etiqueta y la cápsula completa. Lo que vamos a hacer es hacer un corte aquí en la parte superior de esto, del cuello de la botella, que se llama gollete, con la navaja del descorchador. ¿Okay? Vamos a hacer un corte por un lado, por otro, y levantamos esta cápsula. O sea, en 2 movimientos. Corto. Sí. Y listo. Okay. Levantamos esta cápsula y tenemos aquí el corcho. Bien, algunos vinos viejos van a venir manchados de aquí. Esto es común, es normal. Es normal. Hay una transpiración, de hecho, por eso la parte alta de la cápsula trae unas perforaciones para que el vino... Empiece como así es, meramente. Y bueno, vamos a insertar el gusano tirabuzón, una vez que guardamos la navaja, al centro, para que no tenga fricción esto que es acero con el vidrio de la orilla. Es importante que esté al centro. Okay. Entonces vamos a poner aproximadamente 2/3 de este gusano tirabuzón y vamos a despegar. Es bien importante tener un descorchador de 2 pasos para que no te recargues en el corcho y lo rompas, porque después, bueno, vas a tener graves inconvenientes. Y eso es algo lo que le cuesta más trabajo a la gente. Así es. Usar ese descorchador. Sí, aquí está porque hay descorchadores que son como que lo encajas, lo vas de tijera o de mariposa, lo conozco, no sé si se llama. Entonces, ese es mucho más práctico. Y es el ideal porque tiene justo el gusano para que no perfores, porque cuando perforas puedes dejar residuos del corcho dentro del vino. Eso es muy importante. ¿No? Y esto en boca no sé qué te puede parecer. Y el ruido que platicabas, no se hace en un servicio, ¿ok? No se debe hacer, porque cuando hay un ruido, lógicamente sacas el corcho y puedes salpicar a alguien que esté cerca de la mesa. Entonces lo quitas siempre hacia ti, por si tuviera algo de gas que tiene que lanzar el vino de forma natural, que sea hacia ti. Recuerda que nosotros traemos un uniforme negro, un mandil, y lo que tienes que hacer antes de tocarlo es olerlo, ¿ok? Que no huele, como ves, no tiene aromas indeseables, no tiene ningún inconveniente, tiene muchos aromas dulces este vino. Y limpiamos finalmente partiendo de la idea de que este vino estuvo algún tiempo en la bodega y vamos a servir, ¿ok? Vamos a servir un poco. Aquí es donde vamos a analizar el vino. Vamos a analizarlo todos. Okay. Y viene, sí, claro. Vamos a analizar. He escuchado también que la boquilla de la botella no debe de pegarse a la de la copa. Así es, sí. En un servicio, cuando das al comensal, no la pegas, y es precisamente por eso, porque pudieras astillar la copa. Ok, perfecto. Pudieras astillar la copa, sí. Buena observación. Ok, lo tomaré en cuenta. Bien, aquí, bueno, vamos a observar primero el color del vino. Okay. El color del vino, si me acompañan, mira, ve. Ok, lo vamos a subir y se conformó una película. ¿Okay? Claro. Aquí se conformó una película que la puedes ir viendo que baja despacio, baja poco a poco, lo que nos habla de alcohol, lo que nos puede hablar también de azúcar o los gliceroles normales en un vino. Y pues, lógicamente estamos hablando de una cantidad importante de alcohol. Estamos ante un vino, acá se formó, claro, sí. No sé si se alcanza a ver, pero aquí está establecido en la pared de la copa. Estamos hablando de un vino de 15 grados, que es una cantidad importante. Regularmente los vinos tienen 12, 5, 13, pero este tiene 15 porque tiene que hacer juego con el equilibrio del azúcar que tiene. Claro. ¿Okay? El alcohol. Lo más seguro es que sea alcohol, no lo estamos confirmando hasta que no lo probemos. Y bueno, el color es un rojo ya evolucionado. Es un rojo evolucionado, es un rojo, ¿qué podríamos hablar? Un rojo con tonos naranjas, de lo que nos confirma entonces que es un vino que pasó un tiempo ya en la barrica y en la botella. Luego lo vamos a llevar a la nariz. ¿Okay? Aquí en la nariz vamos a tener unos aromas de frutos evolucionados, ciruela, también tenemos canela, clavo. Es un postre este vino. ¿Okay? Es si un postre este vino. Estar en nuestro lugar, de verdad, te lo recomendamos. Bastante bien. Y bueno, vamos a poner en suerte lo que de verdad este vino tiene, rotando la copa. ¿Okay? Al rotar la copa nosotros vamos a abrir los aromas que tiene el vino. Y aquí están mucho mejor los aromas, ¿ok? Sí, mucho mejor. La canela es importante en este vino. El tono meloso, la miel, caramelo que tiene, este algodón de feria que
que nos venden cuando... Caramelo quemadito, Exacto, pero no así tan es. quemado. Sí, sí, sí. Elegante, ¿no? ¿Okay? El Huele vino muy es bien. muy agradable y observen cómo estamos salivando al momento de oler el vino, lo que nos habla de que tiene buena acidez. Esto es bien importante porque el vino tiene que tener acidez, te lo comentaba hace un momento, porque es un producto que tiene que estar vivo. ¿Okay? Y la acidez también nos va a ir de la mano con el alcohol y con los dulces que tiene este vino. ¿Okay? Para probarlo vamos a poner un poco de vino en boca, lo vamos a oxigenar en boca, después lo tragamos y sacamos un poco de aire por la nariz para corroborar todo lo que estábamos platicando que percibimos en nariz. ¿Okay? Ponemos un poquito. Efectivamente tenemos ciruelita pasa, bien trabajada, no muy marcada, es muy elegante, la canela, el clavo como especias. Podríamos decir que hasta huele al postre del momento ahorita, a esta calabaza que nosotros conocemos como el tache. La calabaza. La tenemos en boca también. Y se siente el sabor, a lo mejor van a decir que yo estoy loco, pero así lo percibo, se siente el sabor del caramelo. No, muchísimo. Pudiera ir muy bien con una tarta tatal. Sí, De manzana. claro. Exacto. Ponerle manzana, ponerle algo con queso y frutos rojos, quesos azules, fíjate. Quesos azules, ¿ok? Jaleas con harina o los postres que hagas con jaleas te van a ir de maravilla. Frutos rojos y manzana, pera y tal vez algo de durazno trabajado con caramelo. ¿Okay? Definitivamente, esto es un vino muy rico. es un vino delicioso. Muy Es un delicioso. vino muy bien hecho. No conozco al productor. Tomamos la botella de aquí de la cava del estudio. Pero la verdad es que está de maravilla este vino. Está excelente. Y fíjate lo importante, ¿no? Te decía que este vino tiene, para ser un vino dulce tiene que tener más de 50, lo especifica aquí como vino dulce, más de 50 gramos de azúcar por litro, azúcar residual. Este azúcar no es adición, ¿eh? O sea, si tienes un problema de diabetes, yo no soy tu doctor ni nada de esto, pero nos platican los expertos en medicina que este tipo de azúcar te daña menos o no te daña definitivamente por el origen. ¿Okay? No tienes que tener el inconveniente es que el dulce y mi diabetes y demás. Digo, si el doctor les dice no, pues no, pero les puedo asegurar que este azúcar no les va a alterar en absoluto la salud. ¿Okay? Porque es azúcar del fruto, es azúcar de la uva que no logró transformarse en alcohol. ¿De qué te estoy hablando? Que si este vino pudiéramos haberlo fermentado más tiempo, más horas, más días, pudiéramos tener un vino con 20 grados de alcohol, pero perdemos este dulzor elegante que tiene. Claro. ¿Okay? Porque este dulce se va a convertir en alcohol en la fermentación. Ahora, ¿cuánto tiempo dura una botella ya Descorchada. descorchada? Ok, bien. Por el grado de alcohol, una botella regularmente hay que beberle, tóquenle al vecino si no se la acaban, pero hay que beberla porque mañana ya tiene características diferentes, oxida. El oxígeno es enemigo del vino una vez que lo tenemos abierto. ¿Okay? Pero en el caso de esta botella, por la graduación alcohólica, por la cantidad de azúcar que tiene, te puede vivir 3-4 días si la tapas y la guardas adecuadamente en fresco. Wow, súper ¿Okay? bien. Y está bien la temperatura, pensé que nos iba a hacer falta frío, pero no, la verdad es que No, está muy la bien. temperatura Y está muy aparte, el vino es muy brilloso. Así es. Muy, muy brilloso. Eso también indica que es un vino muy limpio. y nos habla de la salud del vino. Claro. Un vino que brilla es un vino que tiene mucha salud y de la mano con la acidez y todos los componentes que te platicaba, pues es un vino que puedes guardar. Este vino lo puedes guardar sin temor a equivocarme 6 años más. Pero no lo Wow. guarden tanto tiempo. Hay que beberlo Ahorita pronto. esa botella va a desaparecer. Ujú. Entonces, a ver, vamos con producción a ver que tenemos 5 minutos todavía. Todavía vamos a aprovechar los 5 minutitos más. Y yo sí encantado con eso. Y el vino está de verdad delicioso. Si la cabina pudiera estar en mis zapatos ahorita Si ustedes pudieran estar aquí probarlo. Sí. con nosotros, probándolo, entonces... Claro, por favor. Claro que sí. Bien, vamos a probar circunstancialmente. Decía, somos paisanos del Puritito, Sinaloa. hey, arriba Y el norte. Entonces, tenemos aquí a la mano un postre muy, muy casual, un postre muy de todos los días en Sinaloa, que se hacen galletitas con pinole. Y en este caso las rellenaron
Ay, gracias. Con ate de guayaba, le dicen allá guayabate. El guayabate El famoso. guayabate. El sábado nomás viene, como dicen en el norte, a torearme, ¿va? Porque ya fue a mi tierra y yo tengo un tiempecito que no voy. Ujú. Entonces, lléveme, ¿no? Entonces ¿Cuándo va a vamos ir? ahora, estamos por allá en Sinaloa asesorando restauranteros en el tema de la armonización, del maridaje, cafés y todo lo que ellos requieran. Entonces, ahora esta galleta está de pinole, está rellena de guayabate. Entonces, me gustaría que mordieran la harina Yo ya con me- el Tú ya. con el guayabate y pongan un poco de vino y verán qué fabuloso vamos a encontrar. Esto que es armonización. Observa cómo sientes el maíz tostado, finalmente tiene Claro. caramelo. ¿ok? Sí. Tenemos aquí que el alcohol se establece en la armonización. ¿ok? El alcohol se establece en la armonización. Y aquí les quiero recomendar, no tomen muchas harinas cuando hay alta graduación alcohólica. Hay que tener mucho cuidado con las harinas. Aquí nos ayuda mucho el dulce de guayaba que tiene, ¿verdad? Ujú. Nos ayuda mucho en la armonización, pero es un vino muy versátil. Les platicaba que este vino les puede acompañar quesos muy maduros, un manchego reserva, un manchego bien curado, un queso azul o un platillo que lleve una salsa de queso azul, por ejemplo, un filete que no lleve mucha grasa por los taninos que te platicaba de este. Y la cantidad de postres que gustes poner. ¿ok? Ahorita hay una cantidad importante de postres elaborados con calabaza de Castilla Ujú. y estos irían de maravilla con este vino. Aquí también es importante rescatar que en cualquier temporada pueden tomarse un vino, no solamente en temporadas especiales o de festejo. Un buen vino siempre puede abrir plática como ahorita y también aprender a combinarlos nos puede ayudar bastante para la salud. Los vinos son Así. bastante buenos para la salud. Exacto. Todo con medida. Todo con medida. Sí. Mídanselo en una copa. Así es. Sí, salutíferamente hablando, Año por la bueno. noche, una copita de vino te va a caer de maravilla, duermes, que parece que estás sin problemas en la Así vida. es. Escucharon ahí en la cabina, pongan oído, una copita de vino antes de dormir. Miren, Seguro. como niños, Como bebé. bebé, nacido. ¿no? Así que a dormir. Ahora, algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué tiene que ser oscura la botella? ¿Por qué no blanca? ¿O por qué Ok. no transparente, perdón? Sí, porque el sol y la luz en los vinos de guarda. Ok. Esto es una buena observación, ¿eh? Mientras más oscura veas la botella, estás hablando de un vino de guarda. Esto también es información, al igual que la etiqueta. ¿Por qué? Porque el vino va a vivir más tiempo y tiene que estar resguardado de la luz al momento que ponemos color en el vidrio y hay que ponerlo en un lugar oscuro que no esté húmedo, porque entonces sí, ahí sí la humedad afecta al corcho y sí le transmite aromas de humedad al vino. ¿sí? El color es bien importante. Mientras más oscura veas una botella, estás hablando de un vino que puede vivir más tiempo o que pudo haber vivido más tiempo. Wow, eso de verdad es un dato muy interesante. Hay diferentes tipos de barrica o el material de la barrica en la que se fabrica. ¿Qué tiene que ver algo? Sí, definitivamente por la porosidad natural de la barrica. Las más usadas son roble americano, que te van a dar aromas muy diferentes al roble francés. ¿ok? Los grandes vinos de Francia son de roble francés y los grandes vinos de España son en roble americano. Te dan coco, te dan mucho caramelo, como en este caso. Este es barrica americana. Ok. Y el roble francés es más pausado el envejecimiento porque es poro más pequeño. La oxidación se da en mucho más tiempo y el vino hay que guardarlo por lo mismo más tiempo en la barrica y son vinos que te van a dar alta tanicidad. Los vinos franceses se caracterizan por tener alta tanicidad y a ti te toca guardarlos y beberlos cuando debe ser. Ok, sí, un dato también bastante interesante. Muy buena información ahora para los días festivos. Hay Ya que, pueden elegir mejor su vino. hay No se que dejen sacarlo, engañar. ¿no? Y siempre he tenido esta duda, me voy a salir un poquito del contexto, pero siempre tengo la duda. ¿Por qué aplastar las uvas con los pies? Antes. Ajá. Anteriormente. Siempre quise hacer eso. Bueno, a las ferias lo puedes hacer, ¿ok? ¿Por qué? Porque la pepita, si rompes la pepita, te va a soltar un aceite
que te va a dar una astringencia muy verde en el vino. O sea, te va a alterar los aromas del vino. De hecho, se decía que tendrían que entrar mujeres vírgenes a hacer este pisado, pero hablaban de la virginidad como en la edad. Ok. Eran jovencitas que pesaban poco, precisamente para que no rompieran para no maltratarla o no dañarla. Así es, pero la vendimia se hacía y se sigue haciendo todavía en algunos lados. En España hay 2 vinos todavía con pisado humano. En Borgoña hay uno con pisado todavía, un solo vino con pisado. O sea, se sigue haciendo, pero son de verdad métodos ya muy, muy tradicionales. Esto es idea del productor y obtienen cosas completamente diferentes. Hoy el prensado es automático, es un prensado muy mecánico y nos da vinos de buena calidad, muy buena bien, calidad. Súper bien. ¿El vino favorito de Óscar Rangel? El vino favorito de Óscar Rangel es un vino mexicano. Hay 3 etiquetas que me fascinan a mí. La uva Nebbiolo en México está dando de maravilla, pero si me permites mencionar bodegas, El Acheto produce excelentes vinos. Madero produce unos vinos increíbles también. Pero hay otras bodegas en México, productores pequeños, que tienen grandes vinos. Buena calidad. Grandes vinos. O sea, no se sorprendan de que un vino mexicano cueste 1,000, 1,500 pesos, porque es la calidad lo que vale aquí. O sea, poner el vino en la botella, pero en la mesa, un productor que pone un vino, una botella de vino en la mesa, es que buscó calidad. Entonces, hay vinos de Apliteca, de la primera bodega de El Acheto, vinos del entorno de 100 pesos, que son una maravilla. Que son muy ricos. Para empezar, el vino rosado de El Acheto es muy bueno. ¿no? Es muy bueno, ¿no? Clásico. Sí, claro. No hay error con eso. Pero no es rosado, es blanco. El rosado se llama primavera. Pero, Es de color rosado. sí. Pero es blanco. Mire, Es blanco por técnica. Ya, Sí. Entonces, pues, de verdad, quiero agradecerle el que usted se haya tomado la molestia de venir a darnos Cátedra. cátedra de vinos, porque de verdad yo al menos me considero que todavía me falta mucho aprender de este tema, que aprendí a quererlo justo cuando fui a darle clase a mis alumnos. Yo dije, esto es una maravilla, quiero aprender más de esto y es muy interesante el tema. Espero tenerlo por aquí otra vez, o ya sea que nos vayamos a donde usted esté. Mire, yo cargo con todo el equipo y nos vamos a grabarlo de verdad es un tema muy extenso, entonces para seguir platicando de este tema tan extenso en cuanto a vinos. Claro, y ponerle alimentos. Sí, pero muchísimas gracias, de verdad, te agradezco de todo corazón que estaba aquí. Muchas gracias. Esta es su casa, cuando guste venir. Cheva Azucena, Muchas gracias. gracias por haber estado aquí, la Gracias consentida por de Entre Ollas y Sartenes. Ay, Pues, muchísimas gracias a todos los que nos vieron en el programa el día de hoy. Y recuerden, si quieren consumir vinos, ¿por qué no consumir un vino mexicano? Claro. Que somos muy buenos productores de vinos y hay que atreverse, ¿no? Hay que animarse a probar un vino tinto, un vino blanco, un vino rosado, que México tiene muy buenos productores y casas productoras de vino. Entonces, de verdad, gente bonita, pues anímense y muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde con más de Entre Ollas y Sartenes y nuevos temas para tratar de la gastronomía. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Gracias.